Hablemos con Alejandro Baselli, hombre de Castillos, hombre de Frente Amplio y del departamento de Rocha. ¿Cómo hacemos para conjugar esos tres elementos para orientar esta entrevista, Alejandro? Gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Yo considero personalmente que todo aquel que está dispuesto a defender un lugar como un departamento tiene que conocer muy bien todo el departamento, pero además tiene que estar dispuesto a defender y a trabajar por su región, por su localidad, por su barrio y por su cuadra. Y todo eso incluido. Entonces todos somos parte de algo. Uno, en estos tiempos que corren, a veces que tendemos al individualismo, tendemos a ser un poco ombliguista. ¿Qué quiere decir eso? Que nos miramos para adentro y solo lo que pasa en nuestra cuadra es lo que nos interesa o nos importa, y eso lo vemos muchas veces en determinados planteos. Pero lo global, lo regional, es lo que termina derivando en lo local y en el barrio de uno y en la casa. Es un ida y vuelta, y hay que tener una visión amplia de las cosas para darse cuenta de eso, que trabajando por todos, se trabaja por uno también. En estos tiempos en que lo regional ha desaparecido, ¿verdad? Estamos acordándonos del cambio de paradigma de los departamentos, departamento por departamento, el puente de Laguna de Garzón, la visión regional que tenían los gobiernos departamentales de la época, particularmente el de Rocha, que encabezaba Barrios, pero eso ha mutado. Hoy en la región este del Uruguay es departamento por departamento. Resulta muchas veces hablar de departamento de Rocha sin hablar de municipios individualmente. ¿Qué se ha perdido? ¿Cuánto habría que modificar de esos paradigmas que seguramente están en cambio permanente, ¿no? Exacto. Podemos dividir el país en regiones incluso. E incluso un montón de situaciones que pasan. El país lo podemos dividir, por ejemplo, lo clásico en el interior, sí, claro, y en la capital. Pero también hay otras cosas. También tienes la zona metropolitana, que es la capital, incluyendo Canelones y toda la región donde casi que las 2/3 partes del país viven ahí. Y después tú tienes la zona costera, tienes el litoral, tienes el lejano norte, que hay un libro que hablaba del lejano norte, de cuando Artigas se fue a vivir al norte, y un montón de situaciones. Hay un interior profundo, por ejemplo, en el cual Rocha está con una pata en el interior profundo y con otra pata por su zona costera, y toda el flujo de nuevos habitantes que tiene lo saca un poco de ese interior profundo. Pero indudablemente hay lugares que están tan lejos de todo como Artigas, y vemos las cosas que han pasado en esos lugares, ¿no? Porque a veces hay gobernantes que creen que viven tan lejos que nunca los va a ir nadie a pasar nada, y termina convirtiéndose en aquello en un negocio familiar. Y bueno, y nosotros tenemos la visión que el Uruguay es un todo lleno de diversidades, y que esas diversidades hay que atenderlas de diferentes maneras, y hay que hacer énfasis en algunas de una manera y en otras de otra, pero para lograr a que se llegue a un bienestar para todos los uruguayos y avanzar en este siglo XXI, en el cual en un montón de cosas tanto nos ha costado dejar el siglo XX atrás, el siglo del caudillismo, el siglo del clientelismo político. Tenemos que entrar definitivamente en el siglo XXI con una manera diferente de encarar la función pública. Como productor de televisión de Castillos, pero particularmente como periodista, que ha desarrollado buena parte de su vida periodística por acá, tenemos la impresión de que Castillos nos ha ofrecido para el trabajo periodístico un lugar, una posición bastante privilegiada, porque está en el centro del departamento de Rocha, puede estar cerca de la costa, pegado al mar, viviendo, buena parte de las vidas nuestras depende de la costa, de la campaña, cerca de la frontera, algo lejos de la capital departamental, o que esté a 60 kilómetros. Es una fortaleza de Castillos, ¿verdad? Que va casi que en la línea, lo estoy buscando a usted por la línea de pensamiento que manifestaba recién. Desde Castillos podemos apreciar esas diversidades que cómo se integran, cómo se juntan para que sea un todo. Bueno, como tú lo decías y como veníamos hablando, Castillos está en una región que tiene un foco de influencia, primero que nada, como decía la canción Los Pagos de Castillos, metida en lo más profundo de la ruralidad,
porque el municipio de Castillo llega hasta la zona de la escuela 105 y por ahí tienes el Maturranco, el Oratorio, la Horqueta, la Carbonera, un montón de regiones, y llega también hasta el puente de Balizas, pasando por la barra de Balizas, por Aguas Dulces, por la Esmeralda, casi que hasta Punta del Diablo. Entonces Castillo, tenemos que entender nosotros, los castillenses y quienes vivimos en el municipio de Castillo, pero además tienen que entenderlo los gobernantes, y tenemos que ser parte de un proyecto en el cual verdaderamente se ponga dentro del eje del departamento a Castillo como un lugar de referencia permanente y como un lugar de distribución de servicios y recursos que permita que todo este centro, y que está constantemente luego de la pandemia aumentando en su población, tanto en Castillos como en las zonas satélites de Castillos, como los balnearios y como zonas rurales, a los cuales constantemente está viniéndose gente a vivir, que realmente Castillos tenga un montón de servicios, no solo por Castillos, sino para todo el departamento, en el cual en esta región viven más de 20.000 habitantes, dignos, y que le puedan brindar tanto a los habitantes permanentes como a los turistas servicios necesarios, tan importantes como un acceso a la educación, un buen acceso a la educación más temprana, a formación profesional, acceso a la salud, que es muy importante. Lo que sabemos todos que ha pasado con el Centro Auxiliar de Castillos en estos últimos meses, eso desnudó una situación en la cual el Centro Hospital de Castillos, mirando para el futuro, porque tenemos que mirar para el futuro, porque van a venir elecciones, porque van a venir propuestas, y esas propuestas tienen que transformarse en proyectos y en realidades, el Centro Auxiliar de Castillos tiene que convertirse en un lugar modelo en el cual, si bien no aspiramos a que exista un CTI acá, porque sabemos que por un tema de distancia no lo va a suceder, pero sí que se brinden desde este lugar las atenciones primarias y principales para una atención de la salud que es muy importante. Desde el punto de vista de comunicación, de transporte de personas y demás, Castillo en la logística para este tema está en lugar ideal también, ¿verdad? Más cercano a todos para conseguir servicios apropiados, quizás servicios intermedios, hablando del tema de salud. Totalmente. Y, por ejemplo, para tener una idea, hoy la situación del Centro Auxiliar de Castillos es muy preocupante. Al punto tal de que la RAP, y esto te lo digo porque sucedió ayer en el municipio, le pide al municipio de Castillos colaboración para trasladar a 40 personas para ir a Minas a hacerse una tomografía. O sea que la RAP no tiene recursos económicos porque dicen que está, por ejemplo, un micro que ellos tienen para trasladar a las personas roto. Y el municipio de Castillos, que tiene que hacerse cargo de un montón de cosas y de situaciones, uno piensa, por un tema de solidaridad está de acuerdo, por un tema de humanidad está de acuerdo que el municipio colabore para que se trasladen a personas a un hospital que se hace en forma periódica, pero eso desnuda una falla logística y desnuda una falta de asignación de recursos económicos para la RAP, que es la que además distribuye los recursos en todas las policlínicas del departamento, en la cual si no tienen para contratar un ómnibus que lleve a todos estos pacientes a hacerse tomografías a La Valleja, ¿qué podemos esperar de un montón de situaciones? Entonces, por lo que vamos y mirando al futuro, y nosotros estamos generando compromisos con nuestros referentes departamentales y nacionales, de que se genere un compromiso de que el Centro Auxiliar de Castillos sea un centro ejemplo, de manera tal que eso permita que todos los usuarios del hospital, permanentes y los no permanentes, tengan los servicios que necesitan. Y además, que todos sabemos que las mutualistas de nuestra zona también utilizan el Hospital de Castillo, porque cuando hay una situación de emergencia, aunque seas de una mutualista y hay un accidente o algo, vas para el Hospital de Castillo, que todo eso se pueda generar de buena manera. Un ejemplo es el hospital, ¿no? Por ejemplo, ya iba a decir, estamos hablando de salud, ¿verdad? De salud de la población, sistema integrado de salud. Si hablamos de educación, si hablamos de trabajo, de formación para el empleo, de trabajo efectivo, lugares de trabajo, hay una circunstancia
complejísima en lo local, ¿no? Exacto. Y antes de seguir, me duelen prendas porque en el gobierno nuestro, Claro. de mi partido, se cometieron errores con el Centro Auxiliar de Castillos. Me duelen prendas y las asumo. Pero lo que ha pasado en estos años es inadmisible y terrible. La visión hacia adelante. Hemos visto conversar con la doctora Flavia Cubero en el Frente Amplio, y ustedes han coincidido públicamente en una versión y en un momento y otro de tener una visión hacia adelante de todos los problemas y las situaciones para generar soluciones a los proyectos. Por supuesto, porque de nada sirve ponernos a pelear entre todos, de decir, sí, pero tú en los últimos 15 años no hiciste esto. Y bueno, y ahora hay un gobierno que se está evaluando, que también hay que discutirlo, pero acá lo importante es mirar para adelante y decir, generar compromisos, poner cabeza, con una forma de hacer política diferente, y decir, bueno, vamos a apuntar por estos lugares y vamos a apuntar hacia esta forma de hacer política y de bajar los proyectos y los recursos de manera tal que la gente sea la principal beneficiaria y que no se repartan en cuotas políticas los cargos, y principalmente de la salud. ¿Por qué? La salud casi que se entregó a cabildo abierto en el departamento. Entonces, si había un problema con algún funcionario, había que mantener los equilibrios políticos. Entonces, si sacabas un funcionario, tenías que poner otro que estuviera más... No, acá hay que poner a los mejores gestores, administradores, y que tengan la sensibilidad necesaria para situaciones tan importantes como la de la salud, sean solucionadas. Y que no entre un director de salud al hospital de Castillos, que vea que se está cayendo todo abajo, que vea que hay pacientes psiquiátricos sin atención, y que vea un montón de situaciones y que siga como si no hubiera visto nada. Eso es terrible y eso no puede volver a pasar. Una visión departamental de este tema sí puede hacerse, pero yo le busco la respuesta a usted respecto de una visión departamental de los otros asuntos, ¿verdad? ¿Habría que distribuir las prioridades o los temas por territorios? Pongamos, para descentralización, de la que ha hablado la doctora Flavia Cubero y el propio Frente Amplio primero y la doctora Cubero más recientemente. Descentralizar las acciones de gobierno departamental. En el caso, ¿qué rol tendría, por ejemplo, un municipio de Castillos, el municipio de Chuy, el municipio de La Paloma, el municipio de Lascano? ¿Más municipios? ¿Con qué roles? ¿Por funciones de gobierno o por territorios? La descentralización ha retrocedido con el perfil de este gobierno departamental y ha retrocedido hacia los municipios. Nosotros, si tuvimos una vez al intendente en el municipio de Castillos en el Consejo, es mucha, y fue al principio de todo. No hemos tenido en el municipio de Castillos audiencias públicas en la cual el municipio, en la figura del alcalde, rinda cuentas a la población de las obras realizadas, las que se están haciendo, las que se van a hacer y las que no se van a poder hacer. No hemos tenido instancias, por ejemplo, de audiencias públicas en la cual la gente pueda opinar de cuál es su visión acerca de las obras más importantes para este lugar. Acá se definió la construcción de una terminal de ómnibus entre 4 paredes, entre 3 o 4 personas, sin darle lugar a la opinión de la gente. Hay que avanzar en descentralización a nivel departamental y que la ley de descentralización no sea solamente una instancia en la cual una persona se coloca por medio de los votos en un lugar para ser una especie de receptor de opiniones o de que las personas más cercanas sean las que tengan más llegada y que sean una especie de colchón de la responsabilidad del intendente, que absorba la responsabilidad del intendente. Hay que darle un giro a la ley de descentralización y a la descentralización real para que funcione. Pero de esta manera no está funcionando. Porque además, por ejemplo, y es un estudio que estamos haciendo en el municipio de Castillos, que durante años hemos hecho en forma periódica el análisis de gastos, pagos a proveedores, endeudamiento, cuáles son los pagos que corresponde realizar por la Intendencia, cuáles son los pagos que corresponde realizar por el Consejo, y nos estamos encontrando con que un montón de pagos que antes hacía, por ejemplo, la Dirección de Cultura de la Intendencia, hoy los hace el municipio de Castillos, ¿sí? Al complejo 2 de Mayo. Los gastos en el comedor de Linda,
que hoy los hace el municipio de Castillos cuando se sabe que la Intendencia recibe partidas periódicas del INDA, y eso termina desfinanciando en cierta forma a los municipios. Entonces hay que sentarse a conversar, hay que analizar muy bien las cosas, no hay que dejarse llevar por discursos, esos discursos de blanco y negro, de trinchera. Nosotros creemos que se tienen que venir tiempos en los cuales la tribuna de un lado y la tribuna de otro deje de tirarse palos y ver nada más cómo le llega a la opinión pública una visión o una opinión, sino que trabajar de verdad por cambiar estas situaciones, porque de lo contrario los actores políticos terminan siendo, por un lado, seguidores de un liderazgo político y seguidores de otro liderazgo político peleándose entre ellos y sin que resulte nada positivo para la comunidad. Más puentes. Por supuesto. Físicos y de los otros, o de los otros y físicos también. Yo creo que se ha trabajado mucho en puentes, en los puentes físicos, y creo que se ha trabajado mucho porque también hay que entenderlo, y no sé si la palabra es reconocerlo, pero se ha trabajado mucho en rutas, en caminos, en rutas viales, más allá de que se ha generado un gran endeudamiento que va a condicionar futuras obras, pero creo que se ha trabajado mucho y bien en creación de puentes, en creación de rutas, y se ha trabajado muy poco en creación de los caminos y de los puentes para llegar a los acuerdos políticos